llegó el momento de la entrevista, ¿verdad? Sí, porque ayer se presentó en la ciudad de Buenos Aires el equipo Transiciones por una transición ecosocial justa. Lo hizo en el auditorio de ATE de la ciudad de Buenos Aires. Participaron muchas personalidades del ámbito ecosocial, digamos, como Maristela Svampa, Pablo Bertinat, Rubén Lobuolo. Pero también detrás de esto está nuestro entrevistado, a quien vamos a presentar. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Damián Versegnassi. Él es médico, especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor allí del ciclo Práctica Final en la carrera de Medicina, también es integrante de la Red Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social e integra también la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Y es un gusto tenerlo hoy en nuestro programa. Damián, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Ensing, que estoy con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. Ante todo, muchas gracias por tu tiempo. No, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de este diálogo. Al contrario, Damián, muchas gracias. Damián, ¿sabés que habíamos presentado en las Econoticias un par de temas que nos preocupan y que seguramente vos tendrás argumentos para contarnos por qué? Uno es el aumento de la cantidad de semillas genéticamente modificadas que se están aprobando en la Argentina. El otro es esto de que puede haber fumigación con drones. E imagino que vos, desde las prácticas que iniciaste en esos campamentos de medicina desde la Universidad de Rosario, en la que iban a las poblaciones, a los lugares fumigados, ya empezaste a ver los riesgos y las consecuencias que tiene esto para la salud. ¿Qué nos podés decir de lo que está pasando y sigue acentuándose? Bueno, en principio que el nivel de desregulación que hay, particularmente en Argentina, pero también a nivel global, respecto de los eventos transgénicos, es realmente alarmante, sobre todo cuando hoy ya tenemos evidencia científica del daño que significa la incorporación de estos eventos, no solo en los territorios, sino fundamentalmente en nuestras dietas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que de los transgénicos, la cantidad, el volumen de transgénicos que tiene aprobado Argentina, no hay uno solo que haya logrado mejorar la calidad nutricional de ninguno de los productos transgenizados, sino que todos los que han sido transgenizados para poder soportar mayor cantidad de distintos tipos de agrotóxicos o para que generen sus propios insecticidas o agrotóxicos, con lo cual hemos entrado en una locura desenfrenada por incrementar en última instancia el volumen de venenos que tenemos en los territorios. Esto tiene un impacto en la salud que es innegable, particularmente en el caso de nuestro país. Nosotros hemos logrado demostrar que en las comunidades que han quedado rodeadas por estos modelos de producción agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos, donde más del 90% de la población vive a menos de 1000 metros de los espacios donde se usan y se liberan estos venenos, el riesgo de enfermar y morir por cáncer, si uno tiene entre 15 y 45 años y vive en esas localidades, es 2,5 veces mayor que enfermar y morir por cáncer en ese mismo grupo etario en cualquier lugar de la Argentina. De la mano de esto hay un incremento de los problemas de las glándulas tiroides fundamentalmente, pero del sistema glandular en general. Hay un incremento en las pérdidas de embarazos, los abortos espontáneos. Nosotros hemos identificado una multiplicación por 16, se multiplicó 16 veces el promedio de embarazos que se pierden, son sobre todo en el primer trimestre del embarazo, a partir de daños endócrinos que sufren las mujeres que quedan embarazadas en estos pueblos donde el veneno, el respirar veneno, el tomar veneno con el agua y el comer veneno es parte de la cotidianidad. Qué tremendo. Damián,
Se habla de una transición energética, ¿no? Y en este caso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una transición socioecológica justa? A ver, en principio hablamos de que en estos contextos de policrisis, estos contextos donde sin dudas hay una crisis climática a nivel planetario, hay una crisis de contaminación, hay una crisis política y una crisis económica a nivel de nuestras sociedades, nosotros necesitamos poner en marcha un proceso de transición hacia otro modo de organizar nuestras sociedades, pero que no puede ser la transición que el norte global ha elegido para recuperar la habitabilidad en sus propios territorios a costa de la destrucción de los nuestros. Uh-huh. Hoy, todo lo que se escucha como transición a nivel global, que viene de la mano de las corporaciones y de los organismos internacionales de endeudamiento de los países del sur, son ni más ni menos que estrategias que tienen los poderosos del norte global. Uy, se cortó. Ampliar sus territorios, recuperar la calidad del aire, del agua, de los alimentos, de los suelos en sus territorios, a costa de la vida en los nuestros. Entonces tenemos una serie de encadenamiento de proyectos de traspaso de los modelos extractivistas y profundización de los extractivismos en el sur global, fundamentalmente con el objetivo de garantizarle al norte global los insumos que necesitan para esas transiciones. Nosotros creemos que hay que hacer otro tipo de transiciones que tienen que ser justas, que tienen que ser en función de las necesidades que tengamos quienes vivimos en esos territorios y que tienen que ser fundamentalmente hacia otro tipo de sociedades que indudablemente tendrán que construirse y tendremos que construir en función fundamentalmente del reconocimiento de los límites planetarios como un primer elemento. Uh-huh. Damián, imagino que eso fue algo de lo que se delineó ayer en esta presentación del equipo para una transición justa, y por ahí teniendo en cuenta que en el caso de los transgénicos hay muchos, y lo digo entre comillas, defensores del progreso, y que afirman que si no existieran este tipo de alternativas no se podría producir lo suficiente para alimentar al mundo, ¿no? Sabemos por ahí que es una falacia porque el tema no es la producción sino la distribución. Y por otro lado, en el caso de las energías, hoy se apuesta mucho a lo eléctrico y a la energía solar y a todo esto, y resulta que todo necesita litio y la forma en la que se extrae el litio también termina dañando los territorios. Entonces, ¿en qué trampa estamos y cómo podemos salir, siendo que Argentina justamente es un país que produce alimentos y que además tiene litio? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que desmontar una falacia que es Argentina producía alimentos en algún momento de su historia. Hoy, y fundamentalmente a partir del cambio en el modelo de producción de los últimos 30 años, Argentina no produce alimentos, Argentina produce commodities agroindustriales que en algunos casos sirven como insumo para la producción de comida para los animales industrializados a nivel global. Y esto es un punto que no es menor, porque a nosotros nos dijeron hace 30 años atrás que necesitábamos los transgénicos para poder resolver el problema del hambre en el mundo y en Argentina, y que necesitábamos los transgénicos y el paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa para poder resolver los problemas económicos de nuestro país. No hubo ningún tipo de restricción ni de límite a ese modelo en Argentina en los últimos 30 años. Nosotros hemos tenido un incremento en los volúmenes de producción y en los volúmenes de exportación en estos últimos 30 años, año a año. Siempre hemos tenido cada año cosecha récord respecto de las anteriores, y si uno piensa que en Argentina teníamos hace 40 años atrás un 20% de pobreza y hoy tenemos un 55% de pobreza, eso desmonta la falacia de que sin este modelo nos morimos de hambre y vamos a seguir siendo pobres, porque con este modelo hemos aumentado la pobreza y tenemos mucho más hambre, mucho más de nutrición, mucho más problemas de desarrollo neurológico en nuestras infancias en función de los déficits alimentarios que lo que teníamos hace 30 años atrás. Y lo mismo podemos decir de cada uno de los de los modelos extractivistas que hay en Argentina, ¿no? Porque si alguien me indica cuáles son los límites que se le pusieron a la política de extracción minera en nuestro país, a cielo abierto, cuáles son los límites que se le pusieron a la política de la extracción petrolera y gasífera del offshore, cuáles son los límites que se le pusieron a las políticas de
destrucción de nuestro territorio para garantizar que estos extractivismos se instalen y funcionen, me animaría a escucharlo. Sin embargo, no hemos tenido nada de eso. Los extractivismos funcionan no solo sin frenos, sino estimulados con política pública, que además han subsidiado los extractivismos en cualquiera de sus características, y Argentina está mucho más empobrecida, con mucho más niveles de pobreza, y sobre todo en las infancias, con niveles indicadores en salud que son realmente preocupantes en todo el territorio nacional, y hoy nos vienen con el mismo cuento que hace 30 años atrás nos vinieron para decirnos lo mismo que hace 30 años atrás, pero 30 años después, cuando ya tenemos evidencia de que claramente nos han mentido, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí tenemos un elemento muy fuerte para salir a plantear la necesidad de otra lógica de organización productiva en nuestro país, de otra lógica de organización de consumo en nuestro país, que requiere una fuerte discusión, un fuerte proceso de diálogo y de consensos colectivos entre las comunidades fundamentalmente, con la academia del sistema tecnocientífico, con los decisores políticos, porque tenemos que asumir que tenemos que cambiar los modos de consumo, que tenemos que cambiar las lógicas de organización de nuestras ciudades, que tenemos que cambiar incluso los modos en los que producimos los alimentos actualmente para poder mutar, para poder transicionar hacia estrategias que recuperen el empleo de quienes producen alimentos, que sean alimentos sanos, que garanticen que nuestras comunidades puedan realmente incorporar esos elementos claves para el desarrollo del ciclo vital, que son los alimentos, que tienen que venir sin transgénicos, sin venenos, y que tienen que venir sin haber puesto en peligro los ciclos vitales de los territorios donde se producen. Damián, dado el contexto en el que estamos, me refiero a digamos, a la actualidad política, económica, de políticas o de ausencia de políticas públicas para todo esto que vos mencionás, ¿qué perspectiva, qué expectativa podemos tener si ya antes había dificultades para revertir todo esto que vos mencionás? Bueno, el viernes de la semana pasada te hubiera respondido que estaba mucho más preocupado de lo que estoy hoy. Bien, y qué buena noticia. Porque esto que ha ocurrido esta semana, el lanzamiento y la presentación del equipo de transiciones para pensar transiciones desde otras lógicas, las transiciones que nosotros necesitamos en nuestros territorios, las transiciones justas para construir un Estado ecosocial, que ha convocado en el día de ayer en el auditorio de ATE más de casi 200 personas, cada una referente de diferentes organizaciones, espacios políticos partidarios, muchísimos movimientos sociales, ambientales, pero muchísimos académicos, sindicatos, y que hoy continuó con un taller con más de 100 participantes que lograron hacer dialogar y hacer circular la palabra a actores de distintas procedencias ideológicas incluso y de pertenencias sectoriales. Yo creo que habilita a pensar de que estamos en condiciones mejores que las que estábamos hace un tiempo atrás para avanzar en estos diálogos de la diversidad que son fundamentales para acordar las agendas que necesitamos para llevar adelante las transiciones. No obstante eso, sí, tenemos una política clara del gobierno nacional y de muchísimos gobiernos provinciales que han decidido avanzar aceleradamente en el proceso de destrucción del territorio y de entrega de la soberanía y el territorio, y el RIGI es un elemento clave en ese proceso, donde además se ha puesto en peligro con absoluta claridad la posibilidad de subsistencia de nuestras comunidades, porque el RIGI, entre otras cosas, lo que hace es garantizarle a las grandes corporaciones, a los grandes emprendimientos, esto que le llaman inversiones, que no son más que en muchos casos lavados de dinero que nadie va a saber de dónde vienen, que puedan usar fundamentalmente el agua que hoy necesitan las comunidades para vivir y para poder avanzar en ese proceso de extracción y de destrucción del territorio, este despojo al que nos han condenado, y ni más ni menos que a partir de la utilización del agua, porque no hay ninguna actividad extractiva de las que se pretende instalar en nuestros territorios a partir del RIGI que no sea hidrodependiente. Como también somos hidrodependientes los seres humanos, y entonces se gasta la disputa, porque el artículo 161 del RIGI dice con claridad que ante la necesidad de un insumo estratégico, la prioridad del insumo lo van a tener por sobre las comunidades las grandes inversiones, y vaya si el agua no es un insumo para ellos, ¿no?
Tremendo. Damián, yo te vuelvo a tu profesión y tu vocación inicial de médico y te hago dos preguntas en uno. Primero, esta cátedra de medicina ecosocial o el enfoque que le dan en la Universidad de Rosario, ¿vos estás viendo que se replique en todo el país o sigue esa tradición de tomar al paciente, la enfermedad, aislado de su contexto? Y la segunda tiene que ver con, bueno, vayamos primero con esta, así no te mezclo con dos cosas. A ver, Salud Socioambiental, que es el nombre de nuestra materia, nació hace 20 años, exactamente el 4 de agosto del año 2004, fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad la creación de nuestra materia, que era una propuesta que hicimos un grupo de estudiantes que queríamos tener un espacio académico y curricular en nuestra facultad para poder aprender de quienes para nosotros más sabían de algunos temas vinculados a cómo lo que pasa en los territorios nos afecta en la salud de las personas y las comunidades. Así nace Salud Socioambiental y con el espíritu de los jóvenes de Bolonia hicieron nacer la universidad que hoy conocemos. Empezamos nosotros a convocar a los docentes y en su gran mayoría no estaban en nuestra facultad, muy pocos en la universidad, para que nos ayuden a entender y a comprender mejor cómo se dan estas relaciones entre nuestra salud y la salud de los territorios. Y en estos 20 años, nosotros tuvimos una experiencia inédita hace 20 años atrás. De hecho, el término salud socioambiental no estaba acuñado todavía hasta ese momento. Y en estos 20 años hoy tenemos en muchos otros espacios académicos, espacios que están pensando las relaciones entre salud y ambiente en los territorios, y no solamente en medicina, en otras carreras también, lo que nos hace pensar que se ha hecho un gran avance en estos años, también reconociendo los aportes de quienes antes que nosotros ya venían trabajando estos temas en otras facultades que no eran del campo de la salud, o al menos de la salud humana como la concebimos tradicionalmente, y que claramente habían logrado advertir con mucha antelación que nosotros esto. Nosotros cuando creamos nuestra materia tuvimos que convocar a los movimientos sociales, en esto fueron claves, por ejemplo en Rosario Tercer Ecologista, fueron claves los movimientos internacionales como GRAIN, como Acción por la Biodiversidad, fueron claves las sociedades científicas internacionales que trabajan en la contaminación química en los niños como Salud Sin Daño. Ellos nos acompañaron en el proceso de construir este espacio junto con muchos movimientos sociales y con algunos pocos académicos. Hoy creo que tenemos espacios académicos en todo nuestro país, en todas las universidades, que lamentablemente no son la norma, son la excepción, pero bueno, son la excepción que nos permite seguir apostando, más que apostando, construyendo una salida colectiva desde la academia, con las comunidades, para ir encontrando estas alternativas que necesitamos. Damián, y también te quería preguntar, porque vos tiraste muchos datos del impacto de los agroquímicos o agrotóxicos en los pueblos fumigados, pero quienes no vivimos en el pueblo fumigado también tenemos impactos. No sé si hay estudios ya que lo confirmen. Sí, nosotros tenemos que, hoy tenemos la evidencia científica ya publicada que ha demostrado la presencia de cócteles de agrotóxicos en las frutas y verduras que llegan a nuestros platos a partir de lo que compramos a las verdulerías. El mismo SENASA, obligado fundamentalmente por acciones judiciales que se presentaron en este lugar del país, tuvo que reconocer que en los paupérrimos estudios que ellos realizan venían encontrando cócteles químicos en las frutas y verduras que se venden en las verdulerías. Y eso llega a nuestros cuerpos y no hay forma de sacarlo porque son sistémicas. Y eso impacta. No hay estudios hechos a largo plazo ni estudios que hayan demostrado cómo se potencian los químicos, estos cócteles químicos. La farmacología moderna ha llegado a analizar hasta los sinergismos de 4 químicos en simultáneo y no más. En todos los casos, los estudios científicos que hay demuestran que los químicos cuando se combinan aumentan su potencialidad tóxica, y nosotros estamos expuestos a químicos que van entre 20 y 47 químicos. Tremendo. Entonces, me imagino que nadie financia esos estudios, digo, no desde las empresas que producen esos agroquímicos desde ya. Sí, a ver, hay todo un proceso de fortalecimiento de los sistemas de lobby que las empresas llevan adelante, que hace que, por ejemplo, como bien demuestra Guillermo Folgueras en su investigación, en el último libro que ha publicado, Veneno, todo el sistema de aprobaciones de productos químicos para la producción
agrícola en nuestro país está basado en la confianza de los organismos del Estado en lo que le dicen las empresas. Textualmente, la respuesta de un referente de SENASA en Argentina, cuando se le pregunta en base a qué aprueban los químicos, la respuesta fue en base a la ética empresarial, que es la que nos acerca los trabajos científicos que validan sus propuestas. Entonces ahí uno podría decir, juez y parte. Como decía María Elena Walsh a través de su personaje en el libro de Aylan Kiski, ¿no? Que decía, estamos fritos realmente. Ya para cerrar, Damián, queríamos, si nos podés comentar algunos de los lineamientos que ustedes proponen como transición ecosocial justa, porque digamos que esto no es algo, esto tiene solución, hay que cambiar varias cosas y ustedes por ahí hicieron algunos lineamientos, y después cómo las personas que están interesadas en esta temática se pueden contactar, ser parte de este movimiento hacia una justicia ecosocial. Bueno, en principio nosotros entendemos que es necesario, esto se planteaba en la presentación del equipo de transiciones que se hizo hacer en ATE, ¿no? La necesidad de una fuerte discusión del sistema económico y particularmente la lógica impositiva que hay en nuestro país. Nosotros estamos planteando que tiene que haber una renta, un ingreso universal básico para toda la población que garantice la posibilidad de tener acceso a los elementos básicos para una vida digna. Creemos que tiene que haber una reconversión del sistema productivo de la mano también fundamentalmente de los trabajadores para poder garantizar generación de empleo y para poder garantizar un acompañamiento de los procesos de transición de muchos empleos que tienen que transicionar. Creemos que tiene que haber un reconocimiento de que particularmente la energía tiene que ser un derecho humano, y la energía, el derecho al acceso a la energía tiene que ser puesto en discusión, y esto es lo que plantea el equipo de energía dentro del equipo de transiciones, con una fuerza en el planteo que sobre que no podemos dejar de lado. Tenemos que tener en cuenta la necesidad de ir construyendo estrategias que permitan garantizar redistribución de los ingresos, pero fundamentalmente una equidad en la responsabilidad. Nosotros hoy tenemos que reconocer que quienes más dinero están ganando con la destrucción del planeta son los que menos están sufriendo los impactos, y esto tiene que cambiar, y tienen que por tanto ser responsables y cargo quienes más daño generan, que son los que más ganan en términos económicos en este año de lo que están haciendo. Creemos que tiene que haber una política fuerte de recuperación de los sistemas tecnocientíficos para pensar estas transiciones y no las lógicas corporativas que muchas veces imperan a la ciencia. Y creemos que todo tiene que servir para la construcción de un estado ecosocial que se basa en la sociedad del cuidado. La noción del cuidado y la distribución equitativa de los cuidados para garantizar que la sociedad podamos crecer saludablemente es clave en el proceso de transición ecosocial, y para esto tiene que haber un Estado presente, un Estado fuerte, no el Estado que conocíamos hasta ahora, sino por eso decimos un Estado ecosocial, un Estado que tenga otras lógicas, que acompañe los procesos de decrecimiento, los procesos de modificación de las lógicas de consumo y de distribución de la riqueza en nuestro territorio. Perfecto, Damián. Bueno, Damián, no sé muchísimas si gracias. ¿Querés decir las redes o cómo te podemos buscar en redes personales tuyas, o tienen una del movimiento? No, todo este proceso también fue impulsado también con mucho aporte de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Oficina Conosur, de la Fundación Rosa Luxemburgo, que ahí también pueden encontrar publicaciones y trabajos que se han realizado y que han realizado distintos miembros del equipo. Ahí participan de este equipo de transiciones que, como bien define quien de alguna manera nos convocó, que fue Maristela Esbampa, es un equipo de equipos, y está el Foro, el Pacto de Posesión Intercultural del Sur, está el Tercer Ecologista, está Tramatierra, está la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo por la Justicia Ecosocial, el Observatorio Petrolero Sur, está, el Instituto de Salud Ambiental, ¿no es cierto? Está el Grupo de Estudios para la Economía, Ambiente y Sociedad, está el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Perfecto, un montón de organizaciones. Entonces, sí, tenemos una gran cantidad de organizaciones, de equipos de trabajo que pretendemos seguir acompañando este proceso
y nutriéndonos y encontrándonos y enredándonos con otras y otros. Perfecto. Gracias, Damián. La Bueno. verdad que muy interesante todo lo que compartiste y bueno, como nosotras también estamos comprometidas con una mirada muy similar a la de ustedes, bueno, por eso nos da gusto haber podido entrevistarte. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá sigamos encontrándonos y pudiendo difundir esas cosas para nosotros es muy importante, así que de nuevo muchas gracias. Al contrario, Seguro. muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Damián Verseñasi, él es médico especialista en medicina ecosocial. No hace falta recurrir a la inteligencia artificial para decirte que la mejor opción es Radio Sónica.